Vamos a obtener el límite cuando x tiende a infinito de 9x a la cuarta más x entre 2x a la cuarta más 5x cuadrado menos x más 6. Lo primero que hacemos es, tanto en el numerador como en el denominador, sacar factor común de la mayor potencia de la variable independiente, en este caso de x a la cuarta en el numerador y de x a la cuarta en el denominador. Con ello, cuando x tiende a infinito, nos damos cuenta que esto tendería a ser un número muy pequeño que comparado con 9 nos daría 9. Aquí lo que tenemos son números que también cuando x tiende a infinito, cuando x es muy grande, estos números son relativamente muy pequeños en comparación con el 2. Y por otro lado aquí tenemos x a la cuarta y x a la cuarta que, de nuevo, x no es infinito, x es un número muy grande, eso es lo que significa que x tiende a infinito. Por lo tanto, un número muy grande a la cuarta entre el mismo número a la cuarta nos daría 1. Algo que es importante en este caso señalar es, bueno, vamos a ver hacia por qué lado tiende x, cuando x tiende a infinito, el límite final, si va a tender, digamos, por abajo o por arriba. Es decir, es algo que es una sutileza, pero que es importante señalar. Entonces, en este caso, si nos vamos al siguiente término después de la constante, en este caso, aquí tenemos 1 entre x al cubo. Cuando x es muy grande, x al cubo va a ser también muy grande. En este caso estamos haciendo tender x a infinito positivo. Entonces, x al cubo va a ser un número muy grande positivo. Por lo tanto, 1 entre x al cubo va a ser un número muy pequeño, pero positivo. Por otro lado, aquí, 5 entre x al cuadrado, x cuando x tiende a más infinito, x al cuadrado tiende a más infinito, por lo tanto 5 entre infinito positivo lo que nos da es 0, pero un 0 con signo positivo, ¿de acuerdo? Y estos dos, como son de orden mayor, pues van a ser muy pequeños en comparación con x al cuadrado, ¿sí? Entonces el signo que va a predominar en los términos de orden superior son los correspondientes a el quebrado cuyo denominador tenga la potencia más pequeña, que en este caso es este. Así pues, lo que tenemos es 9 más un número muy pequeñito positivo, por lo tanto sería 9, y le ponemos un superíndice más como para indicar que es un poquito más de 9 este número. Y aquí abajo lo que tenemos es 2 más un número muy pequeño, pero positivo. Estos dos son despreciables, son insignificantes en comparación con este segundo término. Entonces lo que tenemos es 2 más un número muy pequeñito, insisto, positivo, por lo tanto el límite cuando x tiende a infinito es 2 en el denominador, pero es un poquito más grande que 2. La pregunta es, ¿cuál de los dos va a regir? Si el numerador es mucho más grande que el 9 en términos relativos al denominador con respecto al 2, pues lo que tendríamos es un 4.5, un valor de 4.5 al cual llegamos por arriba, ¿no? Entonces en este caso, y viceversa, si el 2 es el que es más grande que 2 que el numerador, ¿no? Entonces en este caso lo que nos damos cuenta es que el número que se le añade al 9, o sea, digamos, en realidad el valor es 9 más un poquito, cuando x es un número muy grande. Ese poquito, como está relacionado con 1 entre x al cubo, es un número muy pequeñito. Vean, esto es de orden 3 y este es de orden 2. Entonces aquí tenemos un número que es mucho más pequeño que este número. Entonces al 2 se le suma un número pequeño, pero al 9 se le suma un número todavía más pequeño. Aquí lo estoy ilustrando con el tamaño del signo más, ¿sí? O sea, esto es 2 más un número 0, más un 0, pero más o menos grande, positivo y más o menos grande, y este es 9 más un número 0, positivo, pero relativamente más pequeño. Entonces, este es el que va a regir. Es decir, esto en realidad lo que tendríamos es 9
2.0001 entre 2.001, por ejemplo. ¿Sí? La diferencia entre este número y el 2 es más grande que la diferencia entre el numerador y el 9. Por lo tanto, va a regir esto. Lo que vamos a tener es 9 entre 2 y cacho. Entonces vamos a tener 4.5, un valor un poquito más chiquito que el 4.5. De nuevo, aquí tendríamos un número muy cercano al 9 y superior al 9. Aquí tendríamos un número un poco menos cercano al 2 y superior al 2. Por lo tanto, el denominador es un poco más grande que el 2. Por lo tanto, 9 entre algo un poco más grande que 2 nos va a dar 4.5, un poquito menos que 4.5. Y este signo menos lo que trata de indicar es precisamente eso, que lo que tenemos es un número que no es 4.5, sino que nos vamos a ir acercando al 4.5 por abajo del 4.5, es decir, 4.499, etc. Si tenemos que x tiende a menos infinito, con un razonamiento similar, sacamos factor común la mayor potencia de x, tanto en el numerador como en el denominador, y aquí nos fijamos que el numerador, este término del numerador sería x al cubo, pero x es menos infinito, es decir, es un número muy grande negativo, por lo tanto esto va a ser un número muy pequeño negativo. Y acá el término más relevante de estos tres que estamos despreciando, que son suprimibles, sería el x al cuadrado. Y el x al cuadrado, un número muy grande al cuadrado nos da un número muy grande negativo al cuadrado nos da un número muy grande al cuadrado. Un número muy grande, perdón, positivo. Entonces 5 entre un número muy grande positivo nos da un 0, pero con signo positivo. Entonces tendríamos en el numerador algo un poco más pequeño que 9 y en el denominador algo un poco más grande que 2. En este caso, cuál de los dos rige ya no es tan relevante como en el apartado A. Y lo que tenemos evidentemente, si un número un poco más pequeño que 9 lo dividimos por un número un poco más grande que 2, el resultado es un número un poco más pequeño que 4.5. Si nosotros sacamos la gráfica en una hoja de cálculo, nos damos cuenta que cuando x tiende a menos infinito, en efecto nos acercamos a 4.5 por abajo. Siempre el valor de la función va a ser menor que 4.5, consistente lo que acabamos de obtener. Y desde luego, cuando x tiende a infinito, también nos damos cuenta que tendemos a 4.5 por abajo, es decir, siempre los valores de la función van a ser un poco menores que 4.5. Entonces el límite, cuando x tiende a infinito, ya sea a más infinito o a menos infinito de esta función, va a ser igual a 4.5. Aquí de nuevo señalo el signo menos, que no es necesario indicarlo en general, pero nada más para que nos diga si nos acercamos por abajo del 4.5 o por arriba del 4.5. En este caso, tanto si x tiende a infinito como a menos infinito, nos da el mismo resultado.